¿qué te digo? Este tema es un poco incómodo de empezar. Habrá mucha gente identificado con este programa, ¿Con cuál tema? con el tema de hoy. Saludo para todos mis pobres, los pobres plebeyos que no tienen dónde caerse muertos. Oh, ¿Tú tienes amigos señor. ricos? Ustedes. ¿Tú tienes amigos ricos? Ustedes son los únicos amigos ricos que yo tengo. Te ha faltado Si, entrar si en no, esa así no, que unción vamos a no. empezar profética el programa. Bueno, de la miren. prosperidad. Espera. ¿Tú tienes problema con la prosperidad? No, pero tú sabes que hay una ola Tú- actualmente yo prefiero ser rico a pobre. de que los cristianos estamos llamados a ser ricos. Yo no estoy en contra de eso. ¿Tú estás en contra de Todos. eso? Sí, yo estoy en contra. Vamos a no, empezar todo el no, todo programa, no. porque lo primero es diferenciar eso de rico y Ok. próspero, que no es lo mismo. Miren, el tema de hoy, vamos a hablar, antes de, Cristian, ¿usted no tiene un saludito? Oh, claro, sí. Saludamos a nuestra audiencia, especialmente a nuestro hermano Salazar. Desde aquí de la cabina le damos un saludo aquí para que él no vive Salazar es un dando nombre, like. Cristian, Sí, un Salazar apellido. es su apellido, es Salazar. Ok. El comandante Salazar ahí en el trabajo. Excelente. No, tiene que mandarle saludos Eso al es comandante. donde en Bandex. Sí, Bande, sí. Ok. Banco de Desarrollo e Importación, y allá saludamos a todos los guardias, esa gente amiga mía que nos siguen y siguen el canal y la plataforma. Que Dios me le bendiga a todos. Saludo a Amén, todos. amén. Bien, señores, tenemos el tema hoy de la pobreza y la desigualdad. De entrada, todo el que es pobre, como algunos amigos que tengo, pobres, no tienen dónde caerse muertos. Claro, dependiendo de qué llamemos pobreza, ¿verdad? Exacto. Pero ahora mismo yo estoy hablando de la pobreza económica, de la que todos somos víctimas. Los pobres, mis amigos los pobres. Bueno, hoy queremos hablar acerca de este tema porque entendemos que es un tema relevante, Lo es un es. tema de actualidad. Hay un poco de extremismo de ambas partes. Hay una parte que piensa, Antonín, que todos los cristianos debiéramos ser los más ricos. Debiéramos tener las mejores casas, mejores carros, mejores ropas, porque somos hijos de Dios y el dueño del oro y la plata. Entonces no se asume, no se admite de ese lado que uno pudiera ser pobre. Pero tenemos el otro extremo de que como somos cristianos, es como que estamos condenados a una pobreza y una miseria, mi hermano, que no tenemos ni para comer, ni para pagar las cosas diarias. Entonces, como que hay dos extremos. Entonces, yo no sé en cuál extremo ustedes están. Yo creo que la pobreza no es buena. A pesar de que creo que no está muy llamado a ser rico como cristiano, no es algo profético, pero la pobreza, si somos honestos, no es bueno. Y me preocupa cuando nos sentimos contentos viviendo en miseria. O sea, una cosa que tú estés eh, agradecido de Dios y que estés pasando por un proceso económico de un año, de 10, de 20, pero que te adaptes a la pobreza extrema no es algo tan bonito. Mira, referente a eso, y es lo que nuestra hermana Frida decía anterior, que es bueno definir los términos. Sí. Pero algo que yo veo es que, ok, yo puedo estar pasando por un momento, un tiempo de escasez o estado en una pobreza, ok. Pero yo tengo aspiraciones, yo tengo Claro. deseos, yo tengo deseos de superación, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces tiene que provocar que las cosas pasen. Porque yo tengo esta miseria, yo no voy a salir, no, pero hazte un curso de algo, Ujú. invéntate algo, Sí. ¿entiendes? Proyéctate en algo. No, es que yo no puedo, que si yo qué, no. No, bueno, si ya tú tienes una pobreza mental, porque hay gente que son pobres mentalmente, tan inválidos, tienen una invalidez mental y ellos nunca van a poder Mío. salir de esa situación y es un problema, ¿entiendes? Ahí sí es verdad, cuando una gente que es pobre de aquí, de mente, mi hermano, mira, puede tener todos los millones que tenga, pero si es pobre de mente, mi hermano, mire, es un problema grave y serio. Entonces, Flérida, ayúdanos. Vamos a definir desigualdad, pobreza, para ver cómo entramos en este Vamos, tema. vamos a iniciar por la pobreza, porque se han dicho muchas cosas en los pocos minutos que tenemos ya de programa. Yo creo que debemos de ponerlo en orden para que la gente lo entienda. Lo primero es definir qué es la pobreza. La pobreza es un estado o una condición no deseada que consiste en el cúmulo de carencias que puede tener una persona, una familia o una comunidad
donde este está privado, casi totalmente limitado de aquellas cosas que son básicas para la vida, entiéndase alimentación, vivienda, educación, información, salud, entre otras muchas cosas. Eso es la pobreza. O sea, el cúmulo de carencia de estas cosas, de las cosas que son básicas para nuestra supervivencia, ¿verdad? Pero como ustedes han hablado tantas cosas, hablaron de miseria, hablaron de escasez, vamos entonces a hacer la diferencia entre todo esto. Por ejemplo, en el caso de la escasez, es un tipo de pobreza, pero que es situacional. Es decir, una persona que en algún momento pudo haber tenido cierta libertad económica, o cierta estabilidad en esa parte, de repente por alguna circunstancia le llega un momento de escasez de algunas de las cosas que mencioné anteriormente. Puede ser, por ejemplo, una escasez económica, pero también puede ser, qué sé yo, que caiga en un estado de limitación en cuanto a la salud, y esto también pues lo limite de poder seguir creciendo económicamente. O sea que la escasez es la carencia de algo, pero de manera temporal, vamos a decirlo así, o situacional. Pero está también la miseria, que Cristian lo mencionaba. La miseria sí ya es un tipo de pobreza extrema, donde básicamente las personas están por debajo del límite que exige la dignidad humana. O sea, una persona que además de que tiene carencia económica, también tiene, está afectado de salud, de manera que no puede ser productivo, carece de acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la información. O sea, una persona que está totalmente impedido de todo. O sea, está en una pobreza extrema. Y la pobreza como tal, además de la definición que dimos al principio, también tenemos que decir que tiene como otras dimensiones, porque por ejemplo, se puede ser pobre económicamente, ¿verdad? Físicamente, pero también, como decía Cristian, se puede ser pobre mentalmente, se puede ser pobre espiritualmente. O sea, que hay personas que no solamente carecen de recursos económicos, sino que también carecen de otras cosas, por lo tanto, tienen como una pobreza ya integral, vamos a decirlo así. Pero una pregunta, eso de la pobreza, lo pobre en espíritu, ¿eso es positivo? Claro. Bienaventurado Sí. los pobres en espíritu. Eso no es positivo. Eso es otro tema. O sea, espérate, esa sería una pobreza buena. Podríamos explicarlo, porque cuando está hablando de pobre en espíritu, está hablando precisamente de aquellas personas que son humildes y que esa humildad lo hace poder depender de Dios, cosa que es muy difícil para la gente que tiene recursos económicos. Por eso Jesús también decía que es mucho más difícil para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu o el que es humilde puede aprender más fácil a depender de Dios, de la providencia de Dios, mientras que el rico va a depender de su dinero. Es una lección. Es una lección que a muchos no ha costado aprender. Sí, pero que el pobre en espíritu no se limita a un estado, no tiene nada que ver con un aspecto económico, porque hay ricos, millonarios que pueden ser pobres en espíritu. Y hay pobres económicamente que no lo son, quizás, en espíritu. Yo conozco gente pobre económicamente que son muy altivos, Claro, muy arrogantes, exacto. muy soberbios y orgullosos, mientras que personas que tienen ciertas libertades económicas muestran una humildad y una generosidad que bien pudiera catalogársele como pobres de espíritu, Claro. aunque tienen abundancia económica. Y aunque ahí se utiliza la palabra pobre, obviamente, como bien decía Florida, tiene que ver con un estado de dependencia de Dios, Exacto. de humildad, de entrega, de sumisión a Dios, más que todas las cosas. Pero yo analizando sobre eso, pobre en espíritu, Jesús lo dice en el buen sentido, Sí. en cuanto a la dependencia que adquiere esa persona porque aprende a depender de Dios. Sí. Wow, yo sin Dios no soy nada, yo tengo lo que tengo, lo tengo por Dios. ¿Okay? Y su fe lo lleva a una riqueza espiritual, ¿verdad? Sí. Porque es pobre espiritual, Wow, pero es eso pobre está en profundo, espíritu. ¿oíste? Sí. Entonces, ahora bien, hay un extremo que tenemos gente en las iglesias que espiritualmente están sucumbidos en una miseria espiritual. Sí. Son pobres espiritual, pero no desde el punto de que Jesús los relaciona, sino desde el punto que han caído en una miseria espiritual
que ellos no han podido salir de ahí, no se han podido levantar, no buscan la forma o no tienen como la forma de volver a orar como lo hacían antes, de leer las escrituras, de congregarse. Y ese punto puede llevar a ese creyente a apartarse del Señor y caer en una miseria. Es decir, que espiritualmente. cambiaron esa actitud de humildad y de dependencia por otra condición. Y claramente nosotros conocemos personas así, que en un momento determinado fueron o tuvieron escasez o pobreza económica, y en el intento de ellos mejorar su condición económica, entonces cayeron en una pobreza o en una miseria espiritual. Entonces ahora son pobres doblemente, porque ni tienen los recursos que tal vez andaban buscando, pero ahora tampoco tienen a Dios de su lado, porque perdieron totalmente esa dependencia. Hay una iglesia que se llama, Antonio la conoce esa iglesia, la iglesia La Odisea. Ujú. Ella dice, yo soy rico, o sea, yo me he enriquecido, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, me gusta que el Señor, el mensajito que le deja al final eres es, pobre. tú eres pobre, miserable, Desaventurado. ciego, desnudo. O sea, para ellos estaban bien. O sea, que una iglesia, Flérida, pueda decir, o sea, nosotros somos ricos, a nosotros no nos hace falta ninguna cosa, tenemos las mejores plasmas, tenemos los mejores equipos, las mejores luces, los mejores asientos, lo más grande, o sea, a nosotros no nos falta nada. Y que el Señor te diga, tú eres un miserable. Recientemente, Jonathan, hablábamos sobre eso, y es que la iglesia se definía por su amor por Jesús, por Dios, por un compromiso con predicar la palabra, por amar la palabra, por esa actitud de orar y, por cierto, ayudar a los pobres. Pero hay sectores que se ven la bendición o la prosperidad de Dios por los bienes materiales que puedan tener. ¿Por quién se congrega en mi iglesia? Sí. Yo conozco a alguien que dice, mira, yo me congrego en la iglesia de fulano, un destacado artista dominicano, y para ellos eso es poder, eso es riqueza. Sin embargo, esa riqueza que tú mencionas, al igual que muchas hoy en día, se consideran rica, poderosa, porque se congrega fulano conmigo, porque tengo cierta solvencia. Sin embargo, mi relación con Cristo está caótica, y es por eso que el mismo Dios le dice, tú eres pobre. Ellas proclamaban que eran ricas, y el mismo Cristo dice, ustedes son pobres, porque para Dios la riqueza no tiene que ver con los bienes materiales, ¿verdad? Sino un acercamiento directamente y una dependencia de Él. Sí. Tú sabes que hubo un tiempo donde se relacionaba mucho la pobreza con maldición. Ujú. Y también, obviamente, gente que entienden que porque están en una mejor posición económica hoy, están mucho más bendecidos que como Exacto. estaban ayer. Es un buen punto. Cuando es solamente todo eso, lo Flérida, contrario. amerita De análisis. un programa solamente Siendo eso. de análisis, la verdad. Yo siempre digo que muéstrame qué tanto esa bendición te ha acercado a Dios y yo te diré qué tanto es una bendición. O sea, la gente le llama bendición, prosperidad está tirando a cualquier Flérida hoy. cosa. Y de verdad conocemos personas que antes eran personas ricas, porque tenían testimonio, porque eran personas de la palabra, porque eran personas que adoraban a Dios con un corazón totalmente derramado y desinteresado, y hoy solamente tienen dinero. Yo conozco alguien que, como dice Flérida, que en un momento nos conocimos, un predicador muy destacado, y a medida que fue creciendo, viajando en muchos países, una vez me dijo, Antonín, siempre se mantiene igual, el mismo de siempre. En ese sentido, me quiso decir, yo estoy viajando en muchas partes, pero su testimonio está por el suelo. No sé en qué estado tú estás parado ahora mismo. Entonces, hay personas que han cambiado la riqueza espiritual Sí. por esta pobreza. Y se han llevado por el medio su relación con Dios, su testimonio, su imagen y la imagen del evangelio. Pero si tienen la fama de que soy rico, de que estoy viajando a muchos países, de que me está yendo bien, entonces hay que diferenciar lo que es pobreza, ¿verdad? Y lo que es riqueza para Dios. Porque como bien decía Flérida, venimos de un tiempo donde las personas que económicamente no eran afortunados estaban bajo una maldición. Sí. Tienes que revisarte porque un hombre de Dios no le puede... Es lo mismo que le pasaba a Job Claro. en su momento. Un hombre que sea santo tiene que irle bien. Yo tengo que poseer. Y para muchos, pues, realmente hay gente que están bajo maldición porque no han prosperado mucho Sí. económicamente. Pero fíjate que tú mencionas, perdón, Cristian, el pastor menciona a Job. Job fue producto o víctima de una pobreza situacional. Ujú. O sea, le escasearon muchas cosas, pero lo que él tenía realmente, lo que él era valioso para Dios, él nunca lo perdió.
O sea, le faltó todo, pero lo que tuvo que mantener, lo que tenía que mantener, pues siempre lo retuvo. Yo lo que sé es que Dios usa un pobre con una sola porción y esperando comérsela para morir, para sustentar a un hombre que lo representa a él. Está profundo, espérate, no entendí. Dale para atrás, Cristian. Es una adivinanza. Allánalo un poco porque está Dios profundo. usa Ajá. a una persona pobre con una porción que tiene para comer ella y su hijo, para echarse a Ok. morir. Ya, Y ya. Dios sustenta a través de esa mujer pobre a un hombre que representa, que es la boca de Dios en la tierra. Sí. Vete a donde la viuda, allí, para yo sustentarte. Ujú. ¿Me entiendes? ¿Qué tenía esa mujer? No tenía nada. No, literalmente ya no tenía nada. No tenía nada, simplemente un puñado de harina y una leñita para cocinarlo. Había una hambruna, se iban a morir. ¿Pero qué pasó? Dios la sustentó. ¿Y cómo Dios sustentó a un hombre que era representante de él aquí en la tierra? Estaba pasando situaciones, él tenía escasez. Entonces yo no le compro la idea a la gente de que no, si tú eres un hombre que tiene palabra de Dios, tiene palabra profeta, porque ese hombre en la boca de Dios en la tierra, Sí. el profeta Elías, estaba pasando por un momento difícil de escasez. Eso así. Mira Se que- secó el arroyo de Querí. Dios lo manda para una viuda. ¿Me entiendes? El tipo estaba viviendo, era de la dádiva. Y ahí es que está la riqueza en nosotros. Cuando Dios nos sustenta en medio de la nada, porque eso es lo que hace la fe. La fe te enriquece. La fe te enriquece, pero no esta fe positivista, una fe rara que hay, no. La fe y la confianza en el Señor en medio de la situación que tú estás viviendo de escasez, que tú crees que Dios te va a proveer y tú estás tranquilo y tienes paz. Tú sabes, Cristian, que de esa historia que tú acabas de citar, entre tantas enseñanzas que uno puede extraer, yo puedo ver la manera como este profeta enseñó a esta mujer a salir de un tipo de pobreza que muchas personas están estacionados permanentemente. Y es que para muchos la pobreza es un estilo de vida. Es la forma como ellos piensan, como ellos hablan, como ellos se conducen, se manejan, como ellos viven. Y esta mujer parece que estaba sumida en todo eso. Y ciertamente ella económicamente no tenía mucho, pero entonces el profeta la enseña a ella a poder de lo poco que tenía, poder dar. Porque hay gente que entiende que no tienen nada que dar y por eso son pobres. Y tú les preguntas y ellos dicen, no, no tengo nada que dar, no tengo y nunca van a tener porque es que son pobres de mente. O sea, el pobre no da, el que es pobre, ¿por qué? Porque intenta retener lo poco que tiene. Y yo le decía a Cristian cuando veníamos de camino que hay un común denominador entre las personas que yo conozco que Dios ha prosperado. Primero, son personas obedientes y segundo, son personas desprendidas, personas generosas. Entonces, el que no da en lo poco, no Así da es. en lo Pero mucho. ven acá. El pobre que dice que no tiene nada que dar y no da porque es pobre, nunca va a salir de ese estilo de vida. Santo. Interesante. Surge la interesante pregunta porque estamos abordando como desde la parte general y ahora vamos a caer en el tema de la iglesia. ¿Podríamos decir que existe la pobreza y la desigualdad dentro de las iglesias? Yo creo que sí. Creo que sí. Sí, Sí, pobreza y desigualdad en la iglesia. claro. Ay, Dios mío. Es que la iglesia es parte de la sociedad. Y aparte del componente espiritual que representa, significa, la iglesia pues también sufre la misma consecuencia que sufren los que no son iglesia. Lo que yo siempre he creído es que los líderes deben proponer o deben motivar al crecimiento económico, a la prosperidad económica. Pero sí, en la iglesia ha habido, hay y habrá, como dijo Jesús, siempre personas pobres. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a ver la pobreza como una condición, como ahorita decía Florida, que puede ser transitoria. En lo personal no creo en la mediocridad, en que me quedé aquí, no. Todo lo que tú puedas hacer para prosperar, para salir adelante, hay que hacerlo. Sin embargo, si yo no he sido beneficiado económicamente como otros, no tengo razón para ver mi condición como una maldición Ujú. o como que Dios a mí no me favoreció o como tal vez yo cometí un pecado. Por esto, porque Dios no trabaja así. En algún momento yo pensé que las personas que son poderosas, ricas dentro de la iglesia, económicamente, dije, bueno,
esa persona le sirve al Señor con mucho gozo porque él está bien. Sin embargo, yo creo que cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, cuando hemos sido regenerados por el Señor, lo que tenga y lo que no tenga no será una motivación para servirle a Dios. Yo conozco personas que son extremadamente pobres, lo he visto y conozco mucho, y mantienen la misma devoción como el primer día para con su Dios. Lo adoran, le sirven como si nada. Conozco personas que económicamente están muy bien, tienen todos sus servicios básicos cubiertos y adoran al Señor con una igual entrega. Sí. O sea que el factor económico para ellos no es una razón para buscar a Dios. Conozco una persona en la zona norte del país que era, no sé si está vivo, era pastor de 2 iglesias, era un anciano, o sea, pastor de 2 iglesias, y era ciego, perdón, era ciego, y tenía que caminar kilómetros para llegar a su iglesia, a adorar al Señor, a servirle. Y hay personas que tienen incluso hasta guardaespaldas, Sí. que no lo voy a cuestionar, ¿verdad? Ujú. Y van a su iglesia con guardaespaldas y adoran al Señor. O sea, eso es cuando el Señor es nuestra prioridad. Sin embargo, las desigualdades y la pobreza no están bien cuando, por ejemplo, no existe una cabeza pensante que sepa, ¿verdad? Que sepa redistribuir o que sepa exhortar o motivar al respecto. O sea, me explico. Cuando en las iglesias hay lugares o está sectorizada, dependiendo de la condición económica, dependiendo de los ingresos que tengo, cuando tengo un enfoque en Flérida, porque Flérida para mí representa un mayor beneficio económico o una cuota de poder, pues me enfoco en ella y descuido a las personas menos afortunadas económicamente. Sí creo que estamos promoviendo lo que es la desigualdad, cuando las personas que más pudieran participar o tener alguna función dentro de la iglesia o fuera, son aquellos que para mí, pues, me pueden, eh, 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 me pueden ayudar en algún momento, pues ya sí hablamos de una desigualdad. Yo creo que si Sí, las sí, hay, sí. no deberíamos promocionarla, hay que evitarla a toda costa, pero sí, sí lo hay. Yo pienso que sí, definitivamente las hay y siempre la habrá. O sea, pobreza y desigualdad, Jesús lo dijo, a los pobres siempre lo van a tener. Claro. O sea, Dios tiene como hijo favorito, así como No, que no a este tiene le doy nada que ver dinero con y a estos pobres. favoritismo. No, No, es mira. que, mira, referente a eso es algo. Dentro de tu página de vida, si tú no estás para ser millonario, tú no vas a ser millonario. Es que nunca fue una ¿Entiendes? una, No, perdón, una Dios promesa de mío. Dios Ay, que claro, todos mío. fuéramos Exacto. ricos. Escúchame. Ay, Dios mío. No está. Pero desde tu posición, tú recibiendo un salario de una empresa, entre algunas cositas que te entran, desde esa posición tú eres rico, porque de eso tú lo compartes y lo das a otro que quizás tiene menos posibilidad que tú. Claro. Dios lo que busque es esta parte, ¿tú me entiendes? Llevarte al punto de que nosotros podamos depender de él, no importando cuál sea la posición, tenga 25 millones de dólares en una cuenta o tenga 2,000 pesos en tu cuenta, ¿entiendes? Yo pregunto, ¿qué pasa, Cristian, y lo demás, con esas personas dentro del cuerpo de Cristo que eran pobres, ¿verdad? No así pobres como Jonathan, eran personas muy pobres. Y que Económicamente, pastor, estamos hablando sí, de pobreza económica. económicamente, claro, gracias por la realidad. Y en algún momento, pues, su condición económica cambió. Ujú. Que arrebata eso. Cambió, y así mismo cambió su condición espiritual. Yo conozco personas que se fueron de la iglesia el día que compraron un carro. El día que les fue bien, se cambiaron, comenzaron, pero así fueron menguando. Entonces, yo ¿De creo que verdad usted cree eso? Sí. No, yo No, creo, no, yo no, creo no, lo no. contrario. Esa iglesia- ¿O qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa? Yo creo que lo peor que le puede pasar a algunos creyentes es tener dinero. Y Dios, Claro. en su misericordia a veces, Claro. nos mantiene así, como dijo, creo que fue el proverbista, no me des riqueza, no sea ¿cómo fue? Que maldiga. Ni me dé pobreza, manténme del pan necesario. Exactamente. Porque quizás Dios en su soberanía nos ha cohibido de que tengamos bienes materiales por su amor, porque nos ama, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Bueno, Mira qué pasa. Yo tuve una experiencia referente a eso y es que yo me acuerdo que en una ocasión mi hija se enfermó. Ohani se enferma y yo no tenía seguro ni estaba trabajando. ¿A qué yo apelé?
a ungirla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira aquí, esa es tu hija, mi hija. ¡Pa! ¡Bum! La muchacha se sanó. Pasó un tiempo, yo estoy trabajando, tengo un seguro, mi esposa me llama, que la niña te enseña. El seguro está ahí, ve, llévala al médico. Digo yo me frené, dije yo, wow, pero en otro tiempo que yo no estaba trabajando, yo confiaba en que Dios podía sanarla. Ahora yo apelo al seguro y ese es el problema, ¿entiendes? Cuando nosotros nos desenfocamos o quitamos la mirada del Señor. Por eso digo, tenga o no tenga, ¿entiendes? Tú debes de mantener la misma actitud ante Dios, tenga o no tenga. ¿Qué yo tenía que hacer? Órale. O cuando yo llegue oramos, o órale y llévala al médico primero. No, apelé primero al seguro, llévala al médico. Hay dinero abajo el colchón. Yo quiero retomar algo que el pastor decía con relación a las personas que en algún momento tuvieron ciertas limitaciones económicas y por providencia de Dios o cosa de la vida, pues esta situación le cambió. Igualmente ellos también cambiaron en su aptitud. Yo no creo que fue que cambiaron. O sea, el dinero y el poder no cambia a las personas. Lo que hace es que manifiesta lo que siempre estuvo en el corazón de ellos. Exacto. Eso es lo que pasa. Qué difícil me la pusiste. Es una realidad, Fleria, es una realidad, Claro. pero hablando en términos llanos, hay personas que están orando por una bendición y están buscando la forma y clamando y le han profetizado. Hay gente que no hay una cosa que haga que prenda más un evangélico. Cuando diga, mira, veo viajes, te va a ser prosperado. Es una noticia que es agradable al oído. Sin embargo, como bien dice Fleria, el dinero no va a probar o no prueba el poder. El poder, señores. Dale dinero y poder a una persona hay gente y tú que sabrás quién es. Llegaron al palacio o a un cargo gubernamental y cambiaron totalmente. Y obviamente no fue que eso lo cambió a ellos, eso expresó, o sea, manifestó lo que había en su corazón. Sí. Pero hay una frase, perdón, Florida, que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno. Ya. Yo quería también algo retomar, por Tome otro nota, lado, sí, algo que Cristian decía, y es con relación o no sé quién era que mencionaba, de Jonathan, que si algunos son ricos porque son hijos favoritos de Dios. Sí, Dios tiene que tener hijos favoritos, porque ¿por qué le da 150 millones a uno y a otro 0,0? Porque lo puede manejar. Número negativo. Porque lo puede manejar. Hermano, es que es sencillo. Déjenme terminar espérate. idea. Es que yo lo veo como algo como, yo en mi humanidad, yo lo veo como, en mi personalidad, yo lo veo como tan práctico que Dios me da 25 millones, yo voy a estar tranquilo normal. Yo voy a estar tranquilo normal. Porque cuando Dios me ha dado una X cantidad, yo busco a quien yo pueda bendecir. No lo digo para vanagloriarme, Dios me guarde. A quien yo pueda bendecir, a quien yo pueda ayudar. Si yo ayudo con lo poco que tengo, cuando tenga más voy a ayudar mejor. Ahora, yo creo que a veces dicen así, pero entonces cuando Dios le da el dinero, entonces... No, eres la primera gente que yo oigo decir que si Dios me da este carro, yo voy a llevar a los hermanos de la iglesia. De Dios. Exacto. Es mejor que lo haga en el momento y no van a la iglesia. Señores, hemos visto personas en el pueblo extremadamente pobres. Sí. Tú has sido testigo de que Jorge te ha llevado muchas veces a muchos sitios. Hay personas que en el pueblo que son muy bien, están muy bien, son ricos. Sí. Pero yo creo que hay desigualdad, Fleria, sí, en esta mesa directiva. Sí la hay. Por ejemplo, Jonathan, con su flow de hombre, de un gángster, si Jonathan económicamente es alguien que posee muchos recursos y que aquí, Cristian y yo nos estamos descarando, y compartimos una misma mesa. Yo siempre he creído en una misma iglesia. Alguien tiene 50 para esa parte y alguien que esté buscando por lo menos uno. Yo creo que hay como un desbalance. Sí, realmente. Mire, O sea, no hay que irse muy lejos. Y a veces... Hay gente que se hace lo loco también. Valdés, hay personas que van el domingo a la iglesia, escuchan el sermón, toman la cena del Señor, cantan juntos lo mismo. Y después sale de ahí a un restaurante, gasta 20,000 pesos en una comida. Y que va alguien buscando que sea 100 pesos para comer. En la misma iglesia. Cantamos lo mismo. Como que es algo que yo siempre he dicho que a mí no me cuadra. A mí tampoco. No, Mire, eso yo lo no que hace quería sentido. decir hace un rato es con relación a todo lo que hemos hablado ya, que no se nos puede olvidar, señores, que el ser ricos económicamente nunca ha sido una promesa. De las Exacto. 365 promesas que hay en la Biblia, Hay que repetir no eso, hay Fleria. ninguna que diga, mis hijos, yo prometo hacerlos ricos y millonarios a todos. Dios No nunca ha prometido existe. eso a nadie. O sea, la voluntad de Dios para todos sus hijos no es la abundancia.
puede ser que la voluntad de Dios, y ojalá que así sea, es que mi hermano Pastor Antonio en algún momento tenga mucho dinero. No, Antonio no puede Puede tener ser que esa dinero. sea la Yo sí voluntad de puedo. Dios para él, pero puede ser que la voluntad de Dios para mí es siempre mantenerme de lo necesario. Claro. Y como quiera, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Cuando usted hablaba de la desigualdad en la iglesia, que la hay, estoy consciente que la hay, no se puede negar, es evidente y la habrá siempre, me acordé de una forma de cómo se manifiesta la desigualdad, además del trato. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver que no se trata igual al pastor, a los diáconos, a los líderes, a los que tienen ministerios vistosos y prominentes, que como se trata a los siervitos normales, ¿verdad? Ya. No se trata igual. O sea, eso no lo podemos negar. Y desde ahí Ven comienza acá, ¿verdad? la ¿Y por qué desigualdad. ¿por qué pasa eso? O sea, yo he visto Di que personas... esto aquí para los ministros. Mira, yo he visto ¿Verdad? personas que le Espérate, llevan espérate. canastas y cosas a los pastores. Ay, sí, que sigue y, así. y hay hermanitos en la iglesia que tal vez ese día no comieron y nadie los ve, nadie se acuerda de ellos. Pero el pastor, yo tengo que llevarlo, yo tengo que agradarlo, yo tengo que enfriarme. Y ahí se ve la desigualdad. No, también Pero se en una da, se ocasión, da, en se una da. ocasión a mí me pasó algo que lo recordé. Y fue que me invitaron a predicar en una iglesia cerca. Yo no tuve ni siquiera que pagar transporte para ir a predicar a ese lugar y conocí a muchos de los hermanos de ahí. Y cuando terminé de predicar, generalmente yo me voy rápido porque el tema de los sobrecitos amarillos me da mucha vergüenza, Somos dos. pero manipulan a uno y te te lo obligan echan a un sobre verde. tomarlo. Te obligan a tomarlo. Y yo recuerdo que por alguna razón yo tuve que sacar el sobrecito de camino y yo me iba a devolver a devolver, valga la redundancia, el dinero, porque yo entendía que era demasiado. O sea, ¿por qué me estaban dando esa cantidad de dinero? Donde yo conocía personas de esa iglesia que tal vez necesitaban la mitad de eso para un medicamento y la iglesia no se lo daba. Estoy hablando de una iglesia que yo conocía, pero eso se da en todos los lugares. O sea, invitamos a un predicador de renombre, un artista y le damos 15,000 pesos, pero el hermano que está ahí y que predica y que enseña, a veces no le damos ni el Gatorade para que se lo tome. O sea, que ahí también se manifiesta la desigualdad en el trato que nos damos. ¿Qué es desigualdad? Desigualdad son las diferencias, esas asimetrías que se dan entre una persona y otra y entre un grupo o otro. O sea, a este lo favorecemos y a este pues no lo favorecemos. Yo tengo Eso una es pregunta, desigualdad. porque ahora me surgió una curiosidad. Antonín, tú como pastor, ¿verdad? Tú como pastor. Ay, mi madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un supuesto altar y tiene unas sillas aquí acolchadas y unas cosas y abajo hay sillas plásticas? O sea, ¿por qué unos se sientan en silla plástica y otros se sientan en trono? Porque o sea, que aquello es el lugar santo, ¿verdad? Está el lugar santísimo y están los santos. Pero no. A No, esta no, altura de juego no, todavía hay gente... Sí, no, claro. pero Claro que sí. Lo que pasa es que no se ha dado la situación, no ha llegado la situación para poder comprar sillas de todas igual. Eso no es nada, pero eso no tiene que ver nada Yo con te acuerdo, Sí, William. no tiene Eso que ver, es Cristian. desigualdad. Cristian. ¿Y por qué hay para comprar 10 Valdés. sillas de arriba? Di que para los pastores, líderes, Pues hay que y ser la abajo parte- di que silla Mira, plástica. tú Tú lo que sabes tienes que- que llegar a ser cielo, pastor para que te no, sientes no, allá. eso Esa es no va a pasar. esa es la parte del altar y quieren embellecerlo, pero no con, yo creo que no se hace con el sentido de minimizar a nadie, ¿no? Ahí yo no estoy de acuerdo ni contigo. Bueno, ni con No, pero Flavio. no, 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 estamos no, diciendo que se Cristian, hace con ese Cristian, sentido, es que pero porque denota hay una desigualdad. diferencia, hay una De- diferencia. claro. Bueno, Ahí van los líderes. bonito. ¿Por qué usted no se puede sentar ahí arriba un día que vaya a predicar? No, yo a mí me sientan, yo me he sentado en todos esos sitios. Pero que te dicen, Está venga, sentado en lugares siéntese. altos. Pero no en tu Claro. iglesia, en otra iglesia En que te invita. cualquier, yo me siento donde sea, yo no tengo Mira, Valdés, problema. en ese mismo orden, casualmente, en estos días, muy reciente, alguien me hizo una pregunta. Me dijo, Antonín, en la iglesia donde tú estás, no tienen lugar santísimo. Porque yo he visto que la gente canta en todo el mismo lugar. Yo te estoy Mire, diciendo yo a ti. cogí un pique, una cuerda. Ay, pastor. ¿Qué? Sí, Pero pastor. yo cojo unos piques feos. Sí. Él se aira, pero no peca, porque usted que lo van a matar a usted. A veces hasta tengo que arrepentirme. Míralo ahí. No, Mire, Está defendiendo. ¿por qué? No, Porque- pero humano, un día te vas a humano. meter en un lío por Era defendiendo a humano, Antonio. era No, pero después del pique me acordé que yo también vengo de ahí. Sí, claro. Ese lugar santísimo y este lugar santo. Venimos de ahí, pero como hace un tiempo, ya mucho que ya hemos, por lo menos nosotros hemos superado eso, como que me quillé conmigo mismo. Me quillé, me iré, por así decirlo, por lo que no entienden el término aquí. Pecaste. ¿Por qué? Porque eso es parte de la desigualdad. Lugar alto, para allá. Yo puedo entender que el púlpito es un lugar que debe ser respetado por lo que representa y quizá para que haya un podio, un lugar más alto para poder predicar.
por todo lo que eso implica, pero esa idolatría que en algún momento hubo con ese lugar, ahí, sí, es parte, yo creo que la misma desigualdad, la misma. Yo estaba en lugares que dicen, bueno, esto es para los ministros, pastores y evangelistas, Exacto. o para algún líder. Eso es Y tiene desigualdad. que ser gente que esté en santa, Ujú. Exacto. porque si no, Jehová lo mata aquí mismo. Yo creo en el respeto, en todo lo sagrado, pero yo le decía ayer a alguien, a esa persona, mire, para mí, el púlpito es tan santo como el baño de la iglesia, Exacto. como la silla, todo. O sea, no hay lugar más santo que otro, ni más santísimo. Porque todo ese lugar se ha consagrado, Claro. se ha separado. Claro. Todo lo que para se el uso consagró de- para Dios, claro. para la casa del Señor, aún la escoba, es algo que debe ser respetado y que es algo para Él. Entonces, sí, tristemente, no, quizás no era la intención de muchas personas, pero otros tanto lo ven como una desigualdad o lo es para ellos, y piensan que algunos ministros merecen lo mejor. Llega un predicador, va a predicar el evangelista Cristian Lora en la campaña. Cristian llega muy fresquecito y predica, gloria al Señor, predicó y Dios lo usó. Pero hay 30 días que hay un equipo trabajando, Claro. montando la tarima, orando, buscando a la gente, gente sudado, mira, y están trabajando, pero vamos a honrar solamente el predicador y toda la gloria y la atención es para él y los aplausos. Él llegó, predicó y se fue. Y sin embargo, hay un equipo que también trabajó. Y para mí es tan importante aquel que invita a alguien que arregla la silla como el que está predicando. Claro que sí. O sea, no existe, no hay rango en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que no? No, no lo hay, no hay rango. Hay hombres y mujeres que Dios lo usa en diferentes áreas que deben ser Hay respetados. diferentes todos. roles y diferentes Diferentes posiciones, roles. pero todos somos iguales. Claro. No, no hay Y rango. la- Ahí no mira. se lo voy a dar. Ahí yo creo que hay rangos. No. El pastor no es igual que el ¿Cuál miembrecito es que la se convirtió diferencia? ayer. O el rango. Con el respeto pastor. que me merecen los El pastores y pastor, todos los demás. El líder, Dios puso ahí al líder. Sí. El El líder está pastor- por el encima. pastor- en Pero un- en el- dignidad, ¿cuál es la diferencia? El pastor No, es un guía, es un el dignidad guía. no. ¿De qué estamos hablando? Es un ¿Y guía. por qué tratamos mejor a uno que a otro? La desigualdad. Precisamente por la desigualdad. Mira, yo iba a decir, por ejemplo, en el caso de la pobreza, y más adelante vamos a tocar eso, hay formas de cómo eliminar o disminuir, no eliminar, disminuir, porque eliminar la pobreza, eso es una quimera, eso nunca va a pasar. Pero en el caso de la desigualdad, sí nosotros debemos de hacer todo lo que podamos Claro. para erradicarla de nuestras congregaciones, porque eso no es de Dios. La Biblia habla de un principio de igualdad, ¿verdad? Que sí, en dignidad, en derechos, en valor, todos somos iguales. Entonces, si yo voy a predicar, y anteriormente predicó una ministra internacional y a ella le pusieron un Gatorade porque a mí me ponen un agua. Tú eres menos. Depende de la Tú eres unción que menos, tenga. sierva, Florida. exacto. Tú no profetizas. ministra. La desigualdad es tan tremenda que se Yo refleja. amo mi iglesia, perdón, porque nos dan Gatorade a todos. La desigualdad es algo tan Allá tremendo también, que Freddy, en la congregación a todos le dan gaita, a todos. la desigualdad es tan terrible que se refleja mucho en este mes y en el mes de los padres. Sí, pero ya es una desigualdad colosal que se está Dios, planteando. ustedes van a empezar con ese victimismo. Sí, no, eso No, no es temprano. desigualdad. Es Una que es desigual. Tan Estamos temprano. hablando de la Realidad. desigualdad. Eso no es A desigualdad. los padres les regalan El Día de la media, Madre, franela. el Día de la Madre es una Se cosa desborda, terrible. se El Día desborda. de los Padres, ni... Ese- Nadie se acuerda. Bueno, Los sin hijos, feliz y gloria. tanto los padres como las madres son importantes. No Pero existe uno más que claro, otro. ¿me entiendes? Hay desigualdad. Pero nadie se queja, Cristian. Nadie se queja. De que madre solamente hay una. Nadie se queja, olvídate. y el padre también. Señores, ¿por qué que existe entonces la pobreza? Los pobres. ¿Por qué están en la iglesia? ¿Por qué no se van por otro lado? Los pobres. Pues Jesús ¿Para dijo... dónde se van a ir? ¿Van a Pero ser Por Jesús- otro planeta? lado, no Pero sé. ¿Por qué no, tienen es que ir que- para la iglesia? Para es que por otro lado. Jesús Los, dijo... miren, los pobres son los que más acuden a las iglesias. Jesús No sé dijo, por qué. a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Sí, pero la pregunta El es, evangelio le fue ¿por predicado qué- a los ¿por qué pobres, para allá claro. y no Por- para otra El institución? ¿Por evangelio qué? le fue predicado a los ¿Tú sabes pobres. por qué? Porque el pobre acude más a la fe de algún día tener algo. Porque no tiene que el que otro no tiene. recurso. ¿Me entiendes? Oye, el que tiene está tranquilo. Ahora, el que no tiene, tiene fe de que yo tengo fe de que algún día Dios me va a bendecir. Eso voy a es conseguir. esperanza. ¿Me entiendes? Bueno, Mira, en la se relaciona iglesia ahí. hay pobres por las mismas razones que existen pobres en todas partes. O sea, hay muchos factores, desde lo económico, lo social, lo cultural. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas citas bíblicas que nosotros pudiéramos utilizar que pudieran aludir por qué los pobres están en la iglesia. Pero lo cierto es que donde quiera que hayan personas
yo le decía a Cristian también, perezosas, Exacto. personas ociosas, personas Vicios. haraganas, vagos, tú sabes, Poco va a haber estudio. pobreza. Eso genera pobreza. Son eso factores que genera inciden. pobreza, Los claro. vicios, el no estudiar en otro país y en muchos países. Hay gente que dice, ¿para qué estudiar si fulano le fue bien haciendo tal o cual Sí. cosa? Señores, hay que estudiar. Si usted se quedó en primero, en octavo y puede retomar su estudio, estudie. Infotee. Hay muchos cursos hasta virtuales, muchas formas de estudiar lo que les sea posible. Porque a pesar de la desigualdad que hay en nuestro país o a nivel mundial, sobre todo con profesionales, creo que la mejor forma a veces de poder enfrentar, o una de las mejores, la pobreza es estudiando. Creo que en ese sentido, a veces la poca información o la misma pobreza nos hace creer que no vale la pena prepararse, que no vale la pena estudiar, y yo creo que tenemos que seguir luchando por capacitarse en ese No sentido. hay una Entonces cosa la mayoría de pobres tienen algún tipo de analfabetismo. no hay una cosa que empobrezca más que la ignorancia. O sea, Sí, se puede ser, Si puede tú ser. observas, Entonces, ¿por qué todos están en la iglesia? No todo. no todos. No todos. No todo. De 100 gente. Al contrario, Valdés, mire, señores, en los, Espérate, en los espérate, pueblos espérate. hay personas que lo que... ¿Cuántos lo- pobres hay en tu iglesia, Antonín? De mi- Granada, de Pero es Granada. que él no, está- de Granado no, ni uno. Dios. Ni uno. No. No, yo no ese creo que término. un hijo de Dios esté de Del Granado. barrio, Un Mire, hombre con un Anthony, yo no micrófono entendemos, en la en mano. los yo no entendemos. barrios, en los barrios y en los barrios, cuando alguien cobra y una gran parte de su sueldo lo invierte en juego de azar, es pobreza. Ajá. Cuando alguien acude a los vicios en todas sus manifestaciones, eso es pobreza. Cuando alguien está pendiente más a la lotería, pendiente más a los juegos, ¿verdad? Del momento, eso es pobreza, Sí, eso es claro. miseria. Cuando vemos el alto índice de deserción escolar en la universidad, eso es pobreza. Claro. Cuando nuestros niños, jóvenes, adolescentes no van a la escuela y lo que van a otra cosa, eso es pobreza. O sea, ¿Y ellos alguien cristianos así así? está condenado. No, a eso me refiero en sentido general. Ah, ok. Bueno, Está muchos condenado a cristianos, eso. perdón, vienen de ahí, Jonathan. O Ah. de familias que arrastran eso. Eso yo lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo es cómo es que el índice de gente pobre está ahí adentro de nuestras iglesias. Pero ¿Por qué? porque nosotros venimos de iglesias. Mira, Cristian ha tenido la oportunidad de salir a otros países. Creo que usted y yo no hemos No. salido. Pero todavía en nuestro país, no todos los cristianos están en iglesias de barrio y todos son No. pobres. Hay iglesias en la zona alta de la capital y de trato Está bien, vamos a hablar de las económico pentecostales. alto. Vamos a hablar de las pentecostales. La de nosotros, los pentecostales, los que estamos en los barrios. ¿Qué te digo? De eso, los pobres de ahí. Pero ¿y qué tú quieres No, que porque oye, haya? ¿qué pasa, Jonathan? Una persona que coma 2 veces al día 2 veces. o 3 veces al día no es pobre. Porque Claro. por más pobre que sea, siempre aparece la chaucha. Es importante, Cristian, ¿Entiendes? aprovechar eso, que destacar Aparece, que, ¿tú me entiendes? que Ve, una cosa es pobreza extrema y otra cosa es ser pobre. Cuando Ahora sí no. los servicios básicos no están cubiertos, salud, educación, vivienda, alimentación, pudiéramos decir que alguien es pobre. Pastor. Pero ¿qué pasó, María? existe una pobreza extrema donde alguien quizás no puede, Eso no es un consuelo. no puede casi alimentarse. En nuestro país, gracias al Señor, no hay Pero ven tanta acá. esos niveles. Vamos Aquí, a delimitarlo, hasta mata de mango en pastor. toda parte hay maíz. Por ejemplo, ¿usted está consciente en su iglesia de alguien que en el día no consiga por lo menos un alimento? No creo. ¿no? Alguien que esté a la intemperie, que no tenga un Quizá en la techo comunidad sobre sí. su cabeza. En la- indigente. Exacto, hay No, personas así en no. su iglesia. En su iglesia hay una persona que tenga, por ejemplo, niveles de alfabetización, Claro. Sí, Ah, míralo ahí. o sea, total. Pues hay que trabajar eso, pastor. Ah, No, no, pero ahí. no. Vamos a Escúchame, alfabetizar a la gente. Ahí hay No, uno- total, no. Una cosa es que alguien de cierta edad, Sí, por alguna sí, razón, sí, ya no pueda. exactamente, a eso me refiero, porque no hay, Ok, no creo que hayan pero, jóvenes. por ejemplo, en su iglesia tienen ustedes personas que no tengan ningún tipo de acceso a información, a salud y a ese tipo de No, cosas, todo, agua todo. potable. No. Entonces usted no tiene pobre en su iglesia. ¿De qué pobre que tú me estás hablando? De los que no tienen ni uno, de los que andan a pie. No, Tan- andar a pie no es el pobreza. número Andar a pie. Claro. Pero si yo tengo para tomar el Uber, Claro. yo llego a donde quiero llegar. Y si el que no tiene ni para eso. Bueno, que se vaya a pie. Transporte Oh, público. que Oye, vaya. eso es un abuso. Ellos ahí se La onza, maldad. toma la onza. Tú Pero sabes que... eso no es pobreza desde el punto de ¿Cómo vista que no es sociológico. pobreza, No Antonio? lo es. ¿Sabes que Pobreza. yo me conocí No un lo es. varón que él estaba pasando por un momento bien difícil económico, porque quizás tú lo que quieres dejar dicho, hermano Jonathan, es escasez económica y pobreza no es lo mismo. Oh, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, ¿no? Ok. Porque yo puedo tener una escasez de dinero, Yo creo que la pobreza es como algo integral. ya. Claro. ¿entiendes? Yo puedo tener una escasez de dinero, yo tengo una escasez de dinero, tú has tenido escasez de Actualmente. dinero, pero tú no eres pobre,
¿Entiendes? ¿Qué pasa? Entonces el varón tenía una escasez Aquí de todos dinero. estamos escasos, yo creo. Mira, hermano somos pobres, Antonín. entonces. No, y él no. Pobre estaba, no, escasos. y él vivía en una casa de su hermano y su hermano lo botó. No, vete tú eres cristiano, vete. Lo sacó de la casa. Fue en Semana Santa y él decía y oraba a Dios para que Dios le diera una idea. El varón no conseguía trabajo. Dios le dijo a Chichigua y véndela. ¿Cómo? Dios le dijo eso. Dios trató con él. Chichigua en Él otros estaba pi- países él es, Lo cometa, lo Somalia. Cometa. Oye, bien, él le estaba pidiendo a Dios una idea para él generar dinero, ¿me entiendes? No conseguía trabajo. El Señor le dijo a Cometa o a Chichigua, y el varón empezó a hacer Chichigua en Semana Santa y vendió. Me dijo, varón, yo nunca había vendido tanta Chichigua como esa vez. ¿Tú sabes cuánto hizo él? Como 2 millones de pesos. Se Mira. compró una casa. A vender Cristian. chico, Oye, mira, Mira, oye, Cristian, escúchame, Cristian. espérate. Vale, Oye, escúchame. Le pusiste mucho No, él me dio el testimonio. No, no, Valdés, no lo creo. el varón me dio el testimonio. Fue Mira, niveles industriales. compró una casa. Él, pero me dice él que varón, pero eso fue saber, porque Dios puede darte una idea para Claro. Dios proveer, Sí, ha para Dios pasado, proveer ha pasado. y para Dios suplirte algo. Oye, vamos a traerlo Tú al eres programa. Él necesitaba- Vamos a traerlo al programa, que yo no creo. Eso tiene sopita. 2 millones vendiendo chichigua. ¿Y a cómo era que vendían la chichigua? ¿Cuál es? No, Antonín. Ni vendiendo 1000 Por chichiguas favor, al día. volvamos al tema. Por un mes hace él 2 millones. Sí, mire, Qué batalla. Hay que hablar de la incredulidad de Pero este todo el tema, hombre. No, mire, no hay tenemos que- incredulidad. Es que no es más Pero los números no incrédulo. cuadran. Los mire, números no cuadran. todos nosotros tenemos que aspirar. Yo siempre he dicho a la persona de la congregación donde estoy pastoreando, yo creo en el progreso económico, en el estudio. Tristemente hay un amplio sector de la iglesia que está esperando una palabra profética, que yo no lo dudo. Yo estoy declarando que Dios me entregue, que Dios me dé. Sin embargo, yo creo que si no somos fieles a Dios en lo poco y aprendemos a adorarle al Señor con lo poco que tengo, pues en lo mucho no lo podré hacer. Sin embargo, en cierta ocasión, yo duré como 7 años después que me casé, trasladándome desde mi casa, de la iglesia a otro sector, a pies, Ujú. por lugares muy peligrosos, tarde de la noche. Cruzando el faro, recosas te mataran. Un lugar por aquí de Santo Dios Domingo te Este. guardó. Regoso no Mire, expuesto. y después testificaré lo que yo viví en esa experiencia. Y yo siempre le decía al Señor, si en algún momento yo tengo un vehículo y ese vehículo va a cambiar mi corazón, yo quiero seguir caminando por aquí. Wow. Porque yo sentí una paz y un gozo y una alegría. Y Sí, después del en culto, esa época, después Antonín, del que la culto, delincuencia no estaba como está hoy. peor. Siempre ha habido delincuencia. No me diga, Antonín. Ok, mire, después del culto, Varón, el ángel de Jehová acampa, nosotros óigame, que lo temen y lo después del defiende, culto, varón. yo me quedaba hablando siempre, ¿Qué porque hace? para ¿Qué mí eso ha hace? sido... No había una preocupación de que tengo que irme corriendo. Sí lo porque- había, pero yo me quedaba hablando, siempre para mí ha sido terapéutico hablar y a reírme con toda la gente después del culto. Y después se iban todos, me iba yo solito. Muchas veces, a veces me iba en vehículo normal. ¿Y no habían hermanos con vehículo en tu iglesia Sí, que te llevaran? ese es otro tema. Sí me ayudaron mucho. Lo que quiero decir es que yo siempre le pedí al Señor que si algún día me permitía tener un vehículo, no cambiara mi corazón, porque quería seguir con Ujú. esa comunión. Asaf, el Salmo 73, Ay, en algún sí. momento, dice él que por poco se desliza en su pie. En otras palabras, por poco me desacato. Por dejo estar esto. mirando la prosperidad. Porque yo veía del que los impío. impíos le iba bien económicamente, prosperaban. Está bien. Y yo decía, decía Asaf, pero en vano yo me he guardado, en vano he lavado mi mano en inocencia, porque la gente mala le va bien, están fuertes, están con las mejores ropas, y yo, Identificado con eso. que le sirvo al Señor, me está yendo mal. Tiene que Hasta leer ese salmo más a menudo. hasta que Dios le permitió ver más allá, ¿qué pasa con el No, no, impío? no. Yo no me he permitido ¿Qué ver más pasa allá con todavía. el final de aquellos que hoy estaban bien? Le va a ir mal al final porque no tienen a Dios en su corazón. Sin embargo, hay una parte que es lo que más me llamó, que al final dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada en esta tierra. Amén. No está mal que tú desees, yo no sé ustedes, pero yo deseo cierta mejoría económica en algunos aspectos. Varón, yo quiero Pero- yo quiero dejar de pagar casa. Exacto, excelente. Básicamente, Dios sabe. Yo Pero fíjense, si esa prosperidad va a afectar, va a comprometer mi palabra, va a comprometer mi comunión con Dios, yo quisiera seguir pagando casa. Claro. Hay algunas O personas. sea, yo no quisiera ser prosperado para decir tengo prosperidad, porque hay gente que quiere exhibir que están bien para que Dios ve nuestros corazones y que me motiva a mí a buscar cierta prosperidad. Estamos casi terminando porque el tiempo lamentablemente. Pero El tiempo de Dios. sí, está Yo bien. creo que amerita otro programa para hablar de la prosperidad. Deberíamos tal vez, sí. Sí. Pero me gustaría concluir con la pregunta, ¿cómo podemos nosotros aportar para que estas cosas como la pobreza
y la desigualdad, pues no sigan pasando tan constantemente a nuestro alrededor o nuestras iglesias. ¿Cómo O sea, pudiéramos bueno, aportar? O sea, la iglesia, ¿cómo no, debe ¿cómo la iglesia? O pudiera- o nosotros los como creyentes, iglesia. Como iglesia. Nosotros pudiéramos aportar desde la manera de que Dios nos provea lo que nosotros lo que nosotros tenemos en la mano. En este caso yo no tengo mucho dinero, pero yo puedo gestionar una ayuda para alguien Claro. que tenga una situación de salud. Hay un hermano que no tiene seguro, pero yo puedo gestionarle y ayudarle para que él que consiga el seguro que da el Estado. ¿tú me Gestionar un entiendes? empleo. Un empleo. Gestionarle un empleo, Sí. darle un tico, una consejería, tú me entiendes, le estoy ayudando, alfabetizando a alguien Exacto. también. Educarlo. Estoy Atención, las ayudando, iglesias. educarlo. Sí. Dando de lo poquito que yo ¿Tú tengo sabes también. cómo? Formando, es decir, si tú sabes un oficio, enseñando ese oficio a Exactamente, otro. exactamente. Esto hay que anotarlo, ¿cierto? Porque estos Sí. tips son muy Exactamente. interesantes Tan realmente. bueno, tan bueno. Y son cosas que van a ayudar a disminuir la pobreza, no a erradicarla, ¿verdad? Porque los pobres siempre lo tendremos, lamentable o afortunadamente. Pero sí, yo entiendo que sí. En la educación, yo creo que la base del desarrollo, del crecimiento tiene que ver con la educación. O sea, hablábamos de alfabetizar ahorita y yo creo que esa es una forma, todo lo que Cristian ha mencionado, tal vez yo no tenga mucho dinero, no tenga recursos económicos, pero tenga ciertas relaciones, poder conectar a personas con esas otras personas para provocar ciertas ayudas y cosas así, o sea, aportar mi granito de arena desde la posición en la que yo estoy, en la medida de mis posibilidades, no ser indolente, no ser insensible. Yo creo que además de todo hay que ser justo, porque cuando yo tengo más de lo que yo necesito y otros que están a mi alrededor no tienen nada, entonces eso promueve desigualdad. Así es. Entonces yo creo que Tú sabes también una parte muy importante, hermana Frida, también promoviendo o prohibiendo el evangelio o poniendo el evangelio en acción a través, tú me entiendes, de su servicio y de la predicación como así Cristo lo hizo. Cuando el evangelio llega a tu vida, tú eres prosperado porque espiritualmente estaba en una miseria. Pero cuando el evangelio de Cristo llega a tu vida y tú lo haces tuyo, tú eres prosperado. El primer paso para salir de la miseria es viniendo a los pies de Cristo. Porque hay una miseria espiritual que solamente Cristo puede saciarla. eso es así. Eso es así. Antonín, finalmente. Bueno, como bien se ha repetido varias veces, los pobres siempre lo tendremos aquí. Y la pobreza es algo que ha estado, está y Y estará estará. siempre. Como creyentes estamos llamados a socorrer a los pobres. Hay pobres que existen para que algunos creyentes más pudientes puedan ayudarle. En alguna ocasión dijo Pablo, el que hurtaba no hurte más, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga recursos y poder ayudar a otros. Fíjense que tú trabajas para que pueda ayudar a otros. O sea que esa debe ser la actitud. Hay que compartirla tomando en cuenta que no toda la riqueza es una bendición de Dios y no toda la pobreza es una maldición. Uf. Por lo tanto, debemos procurar que si vamos a estar carentes necesariamente de algo, que sea de dinero y no que nuestra pobreza sea un estilo de vida y mucho menos que se esté basada en una miseria espiritual. Tú sabes, Jonathan, antes de que tú finalices, yo sé que el tiempo apremia, pero los judíos, ellos tienen una forma, y es que si tú eres judío y tú llegas a Estados Unidos y tú llegaste desprovisto, ellos tienen una comunidad, ellos te prestan una cantidad de dinero para que tú pongas un negocio y tú vayas pagando al paso hasta que tú salgas de ese lazo económico en el cual tú tenías, para que tú puedas también hacer lo mismo con el otro que venga. Pudiéramos imitar ¿Me eso. entiendes? Muy bueno. Dios sabe por qué cogió el pueblo de Israel como su pueblo escogido. Eso es así. Bueno, señores, esto fue una entrega más de su programa Interactuando. Interactuando.